Todo apunta a una estratégica y oportuna ejecución del transparente activo de la CIA y operador de MI6 Alexei Navalny en una penitenciaría rusa por agentes occidentales. En primer lugar, era de conocimiento general en toda la comunidad de inteligencia global que Alexei Navalny era un activo de la CIA de larga data y un operador de MI6. Ahora que has escuchado la falsa indignación de Occidente, veamos la información que te han ocultado. Navalny es un terrorista. Fue capturado planeando una revolución de color para tomar el control de Rusia con el Mi-6. No es oposición política. Es un activo de inteligencia extranjera. Un espía. A continuación, puedes ver a Navalny discutiendo la planificación de protestas masivas, iniciativas civiles, propaganda, establecimiento de contactos con élites con el agente británico del Mi-6, James William Thomas Ford, a través del financiamiento de multimillonarios ricos no identificados. Navalny fue el hombre de frente del oeste para tomar el control de Rusia desde dentro. El mismo playbook exacto que usaron para tomar Ucrania. Navalny era un activo del Estado profundo y fue tratado como tal. Como un actor extranjero hostil que buscaba derrocar a una nación soberana en nombre del oeste. Traición y sedición. Así que ahorra con la falsa indignación y el abrazo de perlas del oeste, como si Putin estuviera encarcelando y asesinando injustamente a opositores políticos, mientras la casa de brujas de Trump entra en su 8º año, y mientras Julian Assange sigue siendo torturado en prisión. Biden y los MSM ya están tratando de aprovechar esta situación para coaccionar a los estadounidenses a enviar más dinero a Ucrania. Todo esto es un engaño, al igual que todo lo demás que hacen. En segundo lugar, también se entendía ampliamente que Navalny fue sobornado y chantajeado para llevar a cabo sus numerosas misiones de traición dirigidas a derrocar al gobierno ruso liderado por el presidente Vladimir Putin. En tercer lugar, fue claro, por parte de muchos profesionales de inteligencia que interactuaron con Navalny, que también era un agente profundamente controlado por la mente de EU/Reino Unido que fue programado para arriesgar incluso su propia muerte al servicio de estos maestros occidentales. En pocas palabras, no hay ningún otro precedente o paralelo en la sociedad rusa para la sedición descarada que el líder de la oposición rusa Alexei Navalny estaba dispuesto a perpetrar a plena luz del día. No mostró ninguna preocupación de que toda la oficialidad de Rusia fuera acertadamente consciente de su verdadero estatus como un traidor descarado y desvergonzado a la madre patria. Con ese entendimiento correcto, no debería sorprender que Navalny fuera asesinado sigilosamente por sus manipuladores occidentales que tenían acceso a la prisión de máxima seguridad en el norte de Rusia donde estaba encarcelado por múltiples crímenes probados contra el Estado. Por supuesto, como siempre en lo que respecta a una operación psicológica global llevada a cabo contra la Rusia de Putin, este asesinato fue astutamente llevado a cabo poco después de que la entrevista Putin-Tucker se transmitiera en la noche del 8 de febrero. Los neoconservadores belicistas hardcore nunca dejarán de llevar a cabo su campaña de venganza contra Putin por esa entrevista, que ya tiene más de 203 millones de visitas. La mejor manera para que los enemigos de Putin hagan un gran daño a su reputación que crece rápidamente como un gran líder de la Federación Rusa fue eliminar al muy prominente líder de la oposición rusa, abogado, activista anticorrupción y preso político, que ha sido frecuentemente aclamado como la esperanza futura de Rusia por el rabiosamente rusófobo eje angloamericano. Luego está la conferencia de seguridad de Múnich, donde estaba hablando la esposa de Navalny. Realmente, ¿cómo ocurre esta muerte, impactante, mientras se estaba desarrollando un evento internacional tan ávidamente observado al mismo tiempo? Yulia Navalny incluso recibió una plataforma especial para emitir sus amenazas predecibles y bien escritas contra Rusia a la vista de los muchos asistentes que odian a Rusia.
Luego está el clúster de Kiev conocido como la guerra ruso-ucraniana que ha visto una gran pérdida tras otra en el campo de batalla para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Observadores de guerra objetivos de todo el mundo están continuamente sorprendidos por el grado en que el ejército de Ucrania ha cometido atroces crímenes de guerra y ataques terroristas contra las poblaciones civiles de Rusia, e incluso en Moscú. En ese contexto específico, ha quedado claro que el régimen nazi de Zelensky, en estrecha colaboración con sus superiores estadounidenses y británicos, estarían encantados de perpetrar un asesinato de Navalny como una distracción para sus derrotas en tiempo de guerra. Tal asesinato, por parte de Putin, también se usaría para generar más apoyo para el esfuerzo de guerra condenado, que algunos insiders llaman un genocidio altamente premeditado de innumerables soldados ucranianos. Conclusión: la evidencia circunstancial muy fuerte indica claramente que Navalny fue muy probablemente asesinado por sus propios manipuladores occidentales traicioneros que tenían acceso a su prisión. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos necesita una escuadra de compañeros robóticos en la lucha contra China comunista, informe. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos necesita emparejar sus aviones de combate tripulados con drones de próxima generación, conocidos como aviones de combate colaborativos, CCA, para obtener la superioridad aérea necesaria en una guerra contra el régimen comunista de China, según un informe reciente del Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales con sede en Washington. El informe, basado en juegos de guerra realizados por el Instituto Mitchell en misiones contrarias en defensa de Taiwán contra el Ejército de Liberación Popular de China, EPL, demuestra cómo se utilizaron los CCA como sensores aéreos, señuelos, interferidores o lanzadores de armas en cooperación con aeronaves tripuladas como el caza de quinta generación F-35 y el Raptor F-22 de la Fuerza Aérea. El Pentágono ha caracterizado a China como su desafío de ritmo en medio de la rápida modernización de su ejército. Según un informe de 2023 del Departamento de Defensa, DoD, la Fuerza Aérea del EPL y la aviación naval del EPL tenían alrededor de 2.400 aviones de combate, y China probablemente se convertirá en una fuerza de cuarta generación mayoritaria en los próximos años. En comparación, el informe señala que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos actualmente opera con una fuerza que es la más antigua, la más pequeña y la menos lista en su historia, y agrega que ahora consiste principalmente en 179 F-15C/D de cuarta generación envejecidos y 185 F-22 de quinta generación. Las tendencias del presupuesto de defensa nos dicen que es simplemente irrazonable asumir que la Fuerza Aérea, o el DoD por esa materia, pronto podrá igualar a los aviones de la EPL avión por avión, arma por arma, barco por barco, y así sucesivamente, dijo Mark Gunzinger, un coronel retirado de la Fuerza Aérea que lidera conceptos futuros y evaluaciones de capacidad en el Instituto Mitchell y uno de los autores del informe, durante el evento de lanzamiento del informe el 6 de febrero. En cambio, nuestro ejército debe invertir en capacidades asimétricas que interrumpan las operaciones de la EPL, impongan costos y creen las condiciones para el éxito de la misión. Y esa es una razón clave por la que la Fuerza Aérea está desarrollando CCA, agregó el señor Gunzinger. Según el Consejo Asesor Científico del Departamento de la Fuerza Aérea, los CCA deben ser capaces de tomar dirección de alto nivel de un piloto y luego implementar autónomamente esta dirección. La aeronave no tripulada también debe emplear una mezcla distribuida y adaptable de sensores, armas y otro equipo de misión. La subsecretaria interina de la Fuerza Aérea, Kristen E. Jones, reveló durante un evento organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en enero que se habían otorgado contratos a 5 empresas para construir una flota de 1.000 CCA. La revista Aerospace Forces confirmó más tarde que las 5 empresas seleccionadas son Boeing,
Lockheed Martin, Northrop Grumman, Anduril y General Atomics. Fallar en lograr la superioridad aérea en un conflicto con China aumentaría en gran medida el riesgo de una derrota costosa que tiene impactos existenciales y a largo plazo en la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados, dice el informe. Victoria importante para el ejército ruso mientras las fuerzas ucranianas huyen de la ciudad oriental. Tras un año que vio poco cambio en el control del territorio, el ejército ruso ha asegurado una victoria importante en su guerra en Ucrania, ya que las fuerzas ucranianas se han retirado de la ciudad oriental de Avdiivka. Poco después de la medianoche del sábado en Ucrania, el nuevo comandante en jefe del país, el general Oleksandr Syrsky, anunció que había ordenado a las tropas evacuar la ciudad. Rodeados en 3 direcciones por el ejército ruso, los soldados ucranianos en la ciudad se encontraron en un nudo que se apretaba rápidamente. Basándome en la situación operativa alrededor de Avdiivka y con el fin de evitar el cerco y preservar las vidas y la salud de los soldados, he decidido retirar nuestras unidades de la ciudad y trasladarnos a una defensa en líneas más favorables. La captura de la ciudad es el triunfo más significativo para Rusia desde que tomó Bakhmut en mayo pasado. Situada a 9 millas al noroeste de la ciudad de Donetsk, en manos de Rusia, Avdiivka fue controlada brevemente por separatistas prorrusos en 2014 antes de que Ucrania retomara la ciudad, que tenía una población prebélica de 32.000. La victoria de Rusia es un nuevo paso hacia un objetivo principal anunciado por el presidente ruso Vladimir Putin cuando ordenó la operación militar especial, tomar el control de las óblasts de Donetsk y Luhansk. Juntas, las dos regiones comprenden la región de Donbass, rica en carbón y altamente industrializada, que tiene una mayoría de habla rusa. Desde entonces, Rusia ha expandido sus objetivos territoriales y ha tomado grandes extensiones de las óblasts de Zaporizhia y Kherson, formando así un puente terrestre hacia Crimea, que Rusia anexó en 2014. Ucrania desplegó una de sus 2 brigadas de asalto especializadas, la Tercera Brigada de Asalto, para ayudar a cubrir la retirada. Oleksandr Tarnavsky, que lidera las fuerzas ucranianas en el sureste de Ucrania, describió el sombrío escenario enfrentado por sus tropas en Avdiivka, que caracterizó como la zona más caliente a lo largo de todo el frente de batalla de 600 millas de largo. En una difícil situación de batalla, cuando solo quedan ruinas y un montón de ladrillos rotos de la fortificación, nuestra prioridad es salvar las vidas de los soldados. El enemigo lanza ataques masivos con bombas día y noche, y no deja de atacar simultáneamente desde varias direcciones. Describió a Rusia como prácticamente borrando la ciudad de la faz de la tierra. La caída de Avdiivka ocurrió un día después de que el presidente Biden intentara usar la muerte del disidente ruso Alexei Navalny para presionar al Congreso a invertir miles de millones más de dólares en la guerra en Ucrania. La historia está observando a la Cámara de Representantes, dijo Biden. El no apoyar a Ucrania en este momento nunca será olvidado. El reloj está corriendo, y esto tiene que suceder, tenemos que ayudar ahora. Entonces, tal vez es hora de dejar de promover la ficción de que Ucrania tiene alguna esperanza de expulsar a Rusia del aproximadamente 20% del país que ha capturado y empezar a buscar seriamente un acuerdo que restaure la paz y ponga fin a una guerra por poderes que ha costado innumerables vidas y solo ha beneficiado al complejo militar industrial.